El Partido Comunista de Cuba acaba de reafirmarse en su hipocresía y dogma totalitario, que han dañado gravemente a la nación porque aniquiló a los adversarios de Fidel Castro Ruz en el espacio político, incluido Ernesto Guevara de la Serna, y ahora llama a la unidad de los revolucionarios para intentar atajar las lógicas contradicciones entre los dos grandes grupos de herederos, militares y civiles, que afinan sus estrategias de cara a la sucesión del primer secretario del Comité Central. El PCC desperdició la celebración de sus 55 cumpleaños con una triada fallida de notas en Granma, su órgano oficial remachando sobre las virtudes de la hegemonía y condición única del partido, agitando el fantasma de Fidel como símbolo de unidad y legitimación y esclareciendo que se trata del equipo del fallecido comandante en jefe. Sinceridad que no deja lugar a dudas sobre el autor intelectual de la dicotomía perversa, patria o muerte. La patria siempre, incluso el socialismo como opción democrática y en igualdad de oportunidades con otros partidos, pero la muerte no debió ser nunca proclama de una revolución popular y antiimperialista, cuyo jefe declaró su inspiración, nada más y nada menos que en José Martí. En Cuba permanecen secuestradas la libertad y la riqueza. La dictadura verde oliva carece de legitimidad y simpatía popular y el esquema de dominio imperante muestra inquietantes signos de agotamiento que aconsejan prudencia, generosidad y la búsqueda de consensos mayoritarios con diferentes actores de la nación, incluida la oposición política y la sociedad civil. La apelación a la unidad para vencer es una ocurrencia trasnochada del Partido Comunista de Cuba y un ejercicio de desmemoria brutal, porque si alguien dividió a los cubanos, incluida la familia y los amigos, fue precisamente el castrismo, que criminalizó la discrepancia, fusiló adversarios, persiguió a religiosos y laicos, encarceló, exilió e insilió a millones de cubanos y hasta ahora deja un saldo trágico de más de 7.000 muertos o desaparecidos, según datos de Archivo Cuba. La guerra del castrismo contra la mayoría de los cubanos ha durado hasta el momento 58 años, más que la rebelión contra Fulgencio Batista, insurrección que fue un ejemplo de consenso plural entre hijos de la llamada generación del centenario, apoyados por la burguesía, las fuerzas políticas tradicionales y Estados Unidos y otras naciones democráticas. Pero Fidel se encargó de dejar claro desde el primer momento que quería el mando único y total, que no admitía otros gallos en el corral, saltándose los pactos de Montreal y México y criticando a Che Guevara por su generosidad para con Eloy Gutiérrez Menoyo y el segundo frente del Escambray, asunto que aún colea y se revitalizó tras la muerte de Faure Chomón. Una guerra impone disciplina férrea, pero en ese momento la contienda ya estaba ganada y la unidad revolucionaria era casi natural, por el entusiasmo colectivo y el espíritu democrático que animaba a los principales socios del ejército rebelde en su empeño por derrocar a Batista. Pero Castro le dejó claro al Che que no quería compartir su autoridad con Menoyo. La dureza contra el enemigo y especialmente en los años de mayor confrontación con Estados Unidos podía entenderse como una necesidad de defenderse, pero ¿eran enemigos de la revolución todos los intelectuales y artistas como para leerles la cartilla en el 61, colocando previamente la pistola con el cinturón sobre la mesa? ¿Eran enemigos de la revolución todos los homosexuales llevados a las UMAP? ¿Eran enemigos de la revolución todos los religiosos, masones y ñáñigos? ¿Y aquellos que eran parametrados también eran enemigos? ¿Quién fue mayor enemigo de la revolución? ¿Un hombre honrado que cumple su jornada laboral con eficiencia y disciplina y se niega a ser militante combativo? ¿O un simulador, mimético y papagayo? Reprimir al enemigo siempre que no se use la crueldad puede entenderse, pero machacar al compañero de filas porque discrepa en un momento determinado, actuando con honradez, solo conduce a la construcción de un liderazgo fallido que, por muy carismático que resulte, rara vez servirá a Cuba porque está compuesto por guatacas serviles, oportunistas inteligentes y filibusteros. ¿Cómo contribuyeron a la unidad de los revolucionarios? Los fusilamientos de Humberto Sorimarín, William Morgan, Marcos Rodríguez Marquitos, Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Armando Padrón Trujillo o Jorge Martínez Valdés. ¿Cómo contribuyeron a la unidad de los revolucionarios las condenas a largas penas de cárcel de Uber Matos, Mario Llanes de Armas, Gustavo Arcos Bernes, Rolando Cubela y José Abrante Fernández? ¿Cómo contribuyó a la unidad de los revolucionarios impedir que Che Guevara regresara a Cuba tras su fracaso en el Congo y enterrarlo en Bolivia para luego reivindicarlo frente a la perestroika y la glasnost, cuando ambas eran más parecidos a los postulados guevarianos que a los castristas,
como demuestra su libro El hombre y el socialismo en Cuba y la correspondencia recopilada en Epistolario de un tiempo, Cartas 1974. ¿Cómo contribuyó a la unidad de los revolucionarios el desplazamiento forzoso de miembros del 26 de julio, el Partido Ortodoxo y el Directorio 13 de marzo de sus responsabilidades gubernamentales y políticas y su reemplazo por miembros del Partido Socialista Popular? ¿Cómo contribuyó a la unidad de los revolucionarios el llamado proceso de la microfracción, que encarceló a Aníbal Escalante de Yundé, Joaquín Ordoquí Mesa, Edith García Buchaca y otros dirigentes y militantes del PSP? ¿Cómo contribuyó a la unidad de los revolucionarios el apoyo de Fidel Castro a la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia y a acometer la ofensiva revolucionaria, pese a los recelos y oposición de compañeros y amigos? ¿Cómo contribuyeron a la unidad de los revolucionarios la muerte en prisión por huelga de hambre de Pedro Luis Boitel Abraham y de Orlando Zapata Tamayo? ¿Cómo contribuyó a la unidad de los revolucionarios la represión contra el grupo El Puente, Eberto Padilla, Pensamiento Crítico, Arte Calle, los firmantes de la Carta de los 10 y el encarcelamiento de los 75 de la Primavera Negra? Que el Partido Comunista celebre sus 55 años en el poder es regocijo para minorías que están maniobrando para impedir que Víctor Gaute López releve a José Ramón Machado Ventura en abril próximo y dolor para Cuba, porque se ha desperdiciado una ocasión propicia para tender la mano y apostar por una nación a favor de todos y en contra de nadie. Cuanto más plural y menos castrista sea Cuba, la unidad está garantizada. Mientras persistan letanías fallidas, los cubanos seguirán yendo en dos bandos, los empobrecidos y desunidos por el PSC y el grupo calamitoso que merodea a Raúl Castro, en busca siempre de algún milagro.